Vamos a determinar la antiderivada. Al observar el integrando, noto como tenemos la raíz cuadrada de 1 más 36x al cuadrado. Por lo tanto, se ajusta a la forma de la raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado, o casi se ajusta a la forma. Es una ligera variación donde un cuadrado sería igual a 1. Pero en lugar de x al cuadrado aquí tenemos 36x al cuadrado. Entonces, en lugar de dejar que x sea igual a una tangente θ, dejaremos que 6x sea igual a una tangente θ, donde a es 1. Entonces 6x deben ser iguales a una tangente θ. Hay tangente θ. Avancemos y dividamos ambos lados entre 6, y digamos que x es igual a 1/6 de tangente θ. Ahora vamos a resolver este problema nuevamente usando la sustitución en U básica, pero para este video demostraremos la sustitución trigonométrica. Entonces, si x es igual a 1/6 tangente θ, observe que de x sería igual a 1/6 secante al cuadrado θ. Secant squared theta. De θ. Ahora, antes de comenzar a realizar sustituciones, sigamos adelante y modelemos el ángulo θ usando este triángulo rectángulo. Este es nuestro triángulo rectángulo, este es el ángulo θ. Observe que la tangente θ es igual a 6x, que es equivalente a 6x sobre 1, por lo que podemos etiquetar el lado opuesto 6x, el lado adyacente 1. Y por lo tanto, la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de un cuadrado más 6x al cuadrado, o 1 más 36x al cuadrado. Lo necesitaremos más tarde. Ahora intentemos agregar la integral en términos de θ. Entonces, esto será igual a la integral x al cubo sería igual a 1/6 tangente θ al cubo. Tangent theta cubed. Y luego la raíz cuadrada de 1 más 36x al cuadrado se simplificará a una secante θ, o en nuestro caso solo secante θ. Avancemos y demostremos eso. Mirando solo la raíz cuadrada, tenemos la raíz cuadrada de 1 más 36 veces x al cuadrado, que es 1/6 tangente θ al cuadrado. Observe cómo el 36 aquí, y el 1/6 al cuadrado se simplificarían a 1, por lo que esto nos daría la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado θ, que es igual a θ secante al cuadrado. Y esto se simplifica muy bien a solo secante θ. Entonces la raíz cuadrada se simplifica a secante θ. Y luego de x es igual a 1/6 secante al cuadrado θ de θ. Sigamos adelante y factoricemos el coeficiente. Observe que aquí tendríamos 1/6 al tercero, y luego multiplicado por 1/6, eso sería 1 sobre 1296. Entonces tenemos 1 más de 1296 veces la integral de, aquí tenemos θ cúbica tangente. Y tenemos θ secante en cubos. Ahora tenemos secantes y tangentes en el integrando y tenemos un número impar de tangentes. Queremos guardar un factor de secante θ tangente θ y convertir las tangentes restantes en secantes. Así que reescribamos esto como 1 más de 1296 veces integral de. Vamos a ahorrar un factor de secante θ tangente θ. Entonces tendremos θ al cuadrado tangente. Y θ secante al cuadrado. Y ahora reemplazaremos θ al cuadrado tangente con θ secante al cuadrado menos 1. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que nuevamente sustituiremos secante al cuadrado θ menos 1 para esta tangente al cuadrado θ. Entonces, si te dejamos igual secante θ, diferencial U es igual a secante θ tangente θ de θ. Así que ahora reescribamos esto en términos de U. De nuevo secante θ tangente θ de θ es igual al diferencial U. Y luego secante al cuadrado θ menos 1 sería igual a U al cuadrado menos 1. Y θ secante al cuadrado es igual a U al cuadrado.
Avancemos y distribuyamos. Entonces tenemos o al cuarto menos o al cuadrado. Ahora nos integraremos con respecto a ti. Entonces tendríamos o al quinto dividido por 5, menos o al tercero dividido por 3 más c. Ahora escribiré esto en términos de teta, y luego de vuelta en términos de x. Entonces o es igual a secante teta, entonces tenemos 1 más de 1296 veces. Así que esto sería 1/5 secante a la quinta teta. Y luego tenemos menos 1/3 secante a la tercera teta. Y ahora volveremos a nuestro triángulo para determinar la secante teta. Teta secante sería el recíproco de coseno teta, por lo que secante teta es igual a la proporción de la hipotenusa al lado adyacente, que observa cómo sería la raíz cuadrada de 1 más 36x al cuadrado dividido por 1, o solo la raíz cuadrada de 1 más 36x al cuadrado. También distribuyamos. Esto nos daría 1 más de 6.480. 6,480. Y nuevamente secante teta es igual a la raíz cuadrada de 1 más 36x al cuadrado, que podemos escribir como la cantidad 1 más 36x al cuadrado al 1 2. Pero eso se elevó al quinto. 1 2 veces 5 sería 5 2. Distribuir aquí. Tendríamos menos 1 dividido por 3888. Y luego recuerda que secante teta era la raíz cuadrada de 1 más 36x al cuadrado, o la cantidad 1 más 36x al cuadrado a la mitad, pero eso se elevó a la tercera. 1 2 veces 3 es 3 2. Entonces esta sería la antiderivada. Espero que hayas encontrado esto útil.